Buenos días, jóvenes. Bueno, la clase pasada nos quedamos con esta tarea. Teníamos que sacar el número total de clasificaciones de pacientes de un doctor. Estas son las clasificaciones. Entonces, bueno, pues teníamos que aplicar el principio fundamental del conteo. Ya sabemos cómo se aplica. Vamos a tener el número total de posibles estados de cada una de estas casillas. Y solo vamos a multiplicar el número total de estados por el número total de la siguiente casilla y de la siguiente y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a pasar a explicarlo. Tenemos la primera casilla que corresponde con nuestra primera clasificación, que es sexo del paciente, masculino o femenino. Son dos diferentes posibilidades, entonces las ponemos aquí, son dos. Después, tipo de sangre. Sabemos que tenemos de la A, B, AB y O positivas y también las negativas. Entonces son 4 y 4, 8. Entonces tenemos 8 opciones diferentes. Enseguida, complexión. Delgada, normal o robusta. Son 3 y bueno, las ponemos aquí. Y bueno, vamos a seguir así sucesivamente. La presión sanguínea va a ser alta o baja. Si puede ser alguna enfermedad crónica, pues la respuesta es sí o no, nada más son dos. Y la clasificación por edad, que van a ser 3, si es menor de edad, mayor de edad o adulto mayor. Entonces, si al final sacamos las respuestas, les tuvo que haber dado 1728 clasificaciones. Y bueno, vamos a continuar un poquito más con el principio fundamental del conteo. Ahora vamos a resolver este problema que habíamos visto la semana anterior. Nos pide formar palabras con las letras de la palabra escuela, no necesariamente con significado. Bueno, si aplicamos el principio fundamental, sabemos que tenemos 7 letras para 7 espacios. Y bueno, si nos dice que sí se puede repetir las letras, vamos a tener esto. Tenemos 7 letras que acomodar en el primer espacio, entonces son 7 posibilidades. Vamos a tener 7 por. Enseguida, pues igual tenemos las mismas letras por 7. Y continuamos esto hasta llenar todos los espacios. Entonces, ¿cuál es el número total de combinaciones? Son arriba de 800.000. 823.543 combinaciones. Entonces, pero esto no es lo que nos pedía exactamente. Nos pedía acomodarlas solo las letras que teníamos. Entonces no tenemos E's infinitas para poner puras E's o puras S's. Entonces las letras que vamos a acomodar se van gastando conforme pasamos de casilla. Si bien al principio, al igual que en el anterior ejemplo, tenemos 7 opciones, en la segunda pues ya no tenemos 7, ya tenemos 6, porque una la gastamos aquí. O sea, por ejemplo, si es la E se queda aquí y no la podemos repetir acá. Entonces, esto va a seguir ese patrón. Vamos a tener un número de elementos, en este caso son 7. Elegimos uno, lo ponemos y pasamos al siguiente espacio, en el cual vamos a tener, bueno, todos esos elementos menos 1, el que ya pusimos aquí. Y después pasamos a la siguiente, vamos a tener todos esos menos estos dos. Entonces, si seguimos estas multiplicaciones, en la cual vamos a tener aquí 7 elementos multiplicado por, aquí van a ser 6, aquí 5, aquí 4. Seguimos así hasta tener nada más 1. Y bueno, pues podemos ver que la cantidad total disminuyó mucho, 5040 combinaciones. Entonces, ¿hay alguna forma de compactar este método? Porque de hecho, si se fijan, siempre que tengamos que acomodar elementos que no se pueden repetir, va a ser lo mismo. Vamos a tener, por ejemplo, 3 elementos. Si utilizamos uno, en la siguiente casilla, en la segunda, vamos a tener nada más 2 elementos. Y en la tercera casilla, vamos a tener un elemento nada más que acomodar. Entonces siempre va a ir así, va a ir el mayor y luego multiplicado por ese menos 1 y así sucesivamente. Si tenemos 1000, pues vamos a empezar con 1000 por 999 por 998, así. Entonces, ¿hay alguna expresión matemática para esto? Bueno, pues sí las hay. Nuestro siguiente tema se llama factoriales.
Bueno, básicamente esta técnica se utiliza para determinar las distintas formas en las que se pueden ordenar varios objetos, bueno, objetos que no se pueden repetir. Esto se puede hacer con el principio fundamental del conteo, pero pues como ya vimos, bueno, más bien como vamos a ver, esto es mucho más práctico. ¿Cómo se expresan los factoriales? Bueno, se escriben de esta forma. Esto se lee como n factorial. Una n con un signo de interrogación, un signo de admiración, perdón. Entonces, y bueno, ¿cómo se aplica esto? Bueno, n factorial va a ser igual a n, el número que representa n, pues dependiendo del problema, por n menos 1, o sea, ese mismo número menos 1 por n menos 2, o sea, ese mismo número menos 2, y así vamos a seguir indefinidamente hasta abarcar todos los números menos 1, o sea, hasta multiplicarlo por 3, por 2, por 1, y ahí nos detenemos. Bueno, esto queda más claro con el problema anterior. Tenemos 7 opciones, entonces esto se le va a conocer como 7 factorial. Y 7 factorial va a ser igual a 7, igual que aquí n factorial igual a n, por n menos 1, aquí sería 7 menos 1 igual a 6. Entonces 7 por 6 por 7 menos 2, que serían 5. 7 por 6 por 5. Y bueno, así vamos a seguir sucesivamente hasta llegar al 7 menos 6, que sería, nos queda nada más una opción. Entonces, bueno, esta es la forma, este es el método. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y este es el método de los factoriales. Así se aplica. De hecho, las calculadoras científicas, por ejemplo, estas Casio de 82 funciones ya traen esta operación, la operación de factoriales. Y bueno, es bastante útil para acomodar elementos. Ahora, se les queda de tarea una pequeña actividad. Responder esta pregunta. ¿Cuál es el factorial de 0? Y bueno, una pequeña explicación sobre por qué la respuesta que pusieron. Ya esta semana no me mandé nada al correo. Lo que, bueno, me pidieron de dirección mudar todas las clases a Classroom. Entonces voy a estar abriendo los grupos. En cuanto tenga el código del grupo que ya esté abierto, les mando el código para que se suscriban con su correo. Y así podamos manejar la clase desde ahí. De todos modos, las tareas que les vaya encargando, háganlas y ténganlas a la mano, porque en cuanto ya tenga todo listo en Classroom, voy a abrir las actividades y voy a esperar nada más a que las suban. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias y bueno, si tienen alguna duda, ya saben, por el grupo de WhatsApp.